Hola, quiero compartir contigo pensamientos de cómo entender y estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios viene de Dios, yo no lo dudo. Y toda la gente que realmente estudia la palabra de Dios entiende que esto viene de una mente superior. Entonces, la palabra de Dios está dividida en dos secciones. El Antiguo Testamento, que trata con el comienzo de la humanidad en Adán y Eva, y habla de cómo Dios escogió un pueblo que se llama Israel, y Dios comenzó a enseñarle a Israel y tratar con Israel, especialmente si lees Éxodos. Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, y en el desierto Dios comienza a revelarse la forma, las intenciones de él. Y las intenciones de Dios siempre ha sido el principio, la razón por la cual hizo el hombre y la mujer es para tener una relación con él. Espíritu, espíritu, Dios siendo espíritu. Y en Éxodos nos enseña cómo es Dios, qué es lo que es Dios, porque cuando tú quieres tener una relación con Dios, realmente te lleva a Éxodos en el desierto y te enseña qué es lo que quiere Dios. Y lo que Dios enseña es que el hombre tiene que aprender a ponerlo él primero, a depender en él, a buscar su presencia y entender que Dios es amor y Dios es poderoso, que Dios puede protegernos, puede cuidarnos aún en el desierto. Él nos puede cuidar. Y Dios a través de los profetas le dijo a Israel: si estás dispuesto, comerás lo mejor de la tierra. Entonces, aquí aprendemos esta sinergia, esta comunión, que uno tiene que estar dispuesto, uno tiene que estar listo, o uno tiene que querer a buscar a Dios, a agradar a Dios. Eso tiene que venir de nuestro corazón. Si estás dispuesto, es todo lo que Dios quiere, que si estás dispuesto, que si entiendes la importancia de tener Dios en tu vida, vas a comer lo mejor de la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios trató con Israel, y este libro, la razón por la cual yo sé que es de Dios es porque la sabiduría es increíble. Toda arqueología comprueba que las ciudades y la gente que este libro menciona sí existió en un tiempo. Uh, 25% de este libro es profético. Eso solamente viene de la mente de Dios. Solamente Dios puede saber el futuro. Entonces, aún Jesús, la vida de Jesús, más de 350 versículos en el Antiguo Testamento que hablaba del Mesías, Jesús lo cumplió en su vida. Muchos, muchos. Y hoy en día, porque la Biblia trata con Israel, que son los escogidos, y luego trata también con la iglesia, que somos añadidos. Entonces hay profecías de Israel en los últimos días. En los últimos días profetizó la Biblia que Israel iba a ser esparcido a toda la tierra. Y eso pasó como 60 años o 30 años después que crucificaron a Jesús, porque si te recuerdas, el piloto no quería matar a Jesús, pero Israel sí quería que muriera Jesús. Entonces Piloto dijo: yo me lavo las manos, ¿quién va a tomar esa responsabilidad? Israel dijo: que su muerte esté sobre nosotros y nuestros hijos. Mala decisión. Y crucificaron al Hijo de Dios, crucificaron a Jesús. Y 30 años, yo creo que después de eso, el Imperio Romano destruyó todo Israel y destruyó el templo. Y Jesús había profetizado que no iba a haber piedra sobre piedra. Lo destruyeron totalmente, el templo. Exactamente como Jesús dijo. Y fue esparcido todo Israel a todas las naciones. Y no fue hasta que vino Hitler, que tenía odio por los judíos, el pueblo de Dios, porque es algo diabólico. Y Hitler comenzó a matar a los judíos, y los judíos comenzaron a huir una vez más a Israel. Regresaron a su pueblo, Israel, y en 1948
volvió a nacer Israel como nación, y eso ya estaba profetizado en la palabra de Dios. Y dice que va a prosperar, que su hoja va a enverdecer y que la segunda venida de Cristo iba a ser para esa generación. Entonces ya estamos en ese tiempo, ya la venida de Cristo lo vamos a ver. Nuestros hijos definitivamente va a ver la venida de Cristo y el milenio, el rapto. Nosotros vamos a ver el rapto, ya estamos en ese tiempo profetizado en la palabra de Dios. Y también acerca de Israel, dice que en los últimos días iba a estar en las noticias, mundialmente todos iban a saber, y dice que iba a ser rodeado por enemigos. También profetiza que los hijos de Abraham, que era Isaac, Ismael, que iban a ser enemigos y iban a pelear toda su vida, y es lo que vemos a través de la historia de ellos. Es los árabes y los judíos peleando, no se quieren, no se aman, es algo espiritual. Y es lo que vemos en las noticias hoy en día. Entonces, la palabra de Dios está dividida en dos secciones. En el Antiguo Testamento, Dios le dio leyes a Israel y le dio religión como forma de estar bien con Dios. Estas leyes eran simplemente porque no había nacido Jesús. Entonces, cuando Jesús vino, el propósito de Jesús es nacer. Entonces, sin las leyes, Dios hubiera destruido a Israel porque pecaron. Y Dios los quería destruir, pero Moisés les dijo, no destruyes a Israel porque los vas a destruir acá en el desierto. Y van a decir, nomás los sacó de Egipto para destruirlos en el desierto. Entonces Dios hizo las leyes y dijo, van a matar animales y la sangre de esos animales va a cubrir el pecado. Porque la gloria y el pecado no se mezclan. Y es algo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces en Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente prometida a Eva, que su simiente iba a dañar la cabeza de la serpiente, era Jesús. Entonces, mucha gente se enfoca en la ley, y los judíos todavía se enfocan en la ley porque no aceptan a Jesús. Entonces, cuando la mente no entiende que la palabra de Dios es algo espiritual, que no solamente se tiene que leer, no es un libro común. La Biblia no es un libro que tú vas a un colegio y lo estudias por 4 años y comienzas tu profesión. No, el libro es 2 partes. La palabra de Dios es 2 partes. Si tú la quieres entender, tienes que entender que la Biblia son 2 partes. Que sí, es razonable, la tienes que leer y estudiar con tu mente, pero la segunda parte es lo que muchos cristianos no entienden, no captan. Y la segunda parte es espiritual y se tiene que experienciar con el corazón. Ok, te voy a decir una vez más, capta esto. La palabra de Dios no es cualquier libro, es un libro espiritual. Es un espíritu, Dios, espíritu, tratando de comunicarse a nosotros, pero no se comunica a nuestra mente, se comunica a nuestro corazón a través como conciencia. Nuestra conciencia no lo oímos con palabras, lo sentimos, sabemos. Así es como Dios, un espíritu, se comunica con nosotros. Tenemos que ser sensibles a eso. Es más, hay versículos que dice, estar quieto y conoce que soy Dios. Tenemos que estar quieto para conocer a Dios. Quieto en forma que tenemos muchas preocupaciones. Estamos tan atados a las preocupaciones y los quehaceres de este mundo que no oímos la voz de Dios. Entonces tenemos que estar quietos. Toda preocupación lo he hecho sobre Dios y abro mi corazón a tu Espíritu de Dios. Déjame sentir tu presencia. Lo que te acabo de decir es grande. Voy a hacer un video más acerca de esto. Pero la palabra de Dios es algo espiritual, que no nomás se lee y se estudia con la mente. La tienes que experienciar en tu corazón. Porque si no la experiencias con tu corazón, lo único que tenemos es religión. Y es lo único que tiene. La palabra es lo único que tiene el cristiano hoy en día. Muchos. Y ministros. Y no es error. Es simplemente que estamos aprendiendo todos. Y quiero compartir esto. Y voy a hacer otro video acerca de esto. Eso es nomás cómo entender la palabra de Dios. Entonces,
La palabra de Dios está dividida en que la tienes que estudiar mentalmente, pero entender que la tienes que experienciar en tu corazón. Como Romanos capítulo 5:5 dice, Él derrama su amor a nuestro corazón. Si tú no sientes el amor de Dios en tu corazón, no vas a sentir o no vas a experienciar lo que es Dios. No, realmente lo vas a entender con tu mente, pero no lo estás experienciando con tu corazón. Y cuando tú comienzas a experienciar, cuando abres tu corazón y experiencias el amor de Dios, la presencia de Dios, te cambia. Te cambia. La palabra de Dios se tiene que experienciar. Entonces, el Nuevo Testamento, Jesús dijo, me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a enseñar y los va a guiar y los va a ser su guía, los va a ayudar. Entonces Jesús le puso una importancia grande en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Y Jesús, antes de irse, cuando resucitó, se apareció a 500 personas. Y antes de irse le dijo a la gente, no hagan nada, no enseñen, no prediquen, no vayan a ningún lugar. Esperen el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se tiene que experienciar, no simplemente lo podemos leer. Y si tratamos de nomás estudiar la palabra de Dios con nuestra mente, la Biblia dice que siempre vamos a estar estudiando y nunca llegando a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que necesitamos una relación íntima, individualmente, con Dios. Para eso fuimos hechos, pero de corazón a corazón, espíritu a espíritu. Cristo dijo, estoy buscando aquellos que me alaben en espíritu y en verdad. Entonces, si amas cosas espirituales, si amas a Dios, si amas lo que es verdad, la razón por la cual existimos, la razón por la cual Dios nos puso aquí en la tierra, vamos a comenzar a amar la palabra de Dios, que Dios usa palabras para introducirnos a experiencias espirituales con su Espíritu Santo. Entonces, Cristo murió en la cruz no solamente por nuestros pecados, gloria a Dios. Gloria a Dios que por a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados y segunda parte que es tan importante es acceso al Espíritu de Dios. Entonces somos salvos no solamente por fe, porque la palabra de Dios, la Biblia nunca dice solo por fe eres salvo. Muchos enseñan que solo por fe eres salvo, pero la Biblia nunca dice solo. Eso fue añadida por hombre, la palabra solo fue añadida. Sin embargo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, la salvación viene por medio de la fe y santificación del Espíritu. Y el Nuevo Testamento comienza a enseñar que tienes que andar. Romanos capítulo 8, versículo 1, y todo ese capítulo es muy espiritual, dice que tenemos que andar con el Espíritu. Entonces es una relación, comienzas a entrar en una relación con el Espíritu Santo. Cristo pagó un grande precio para que el Espíritu de Dios venga a esta tierra y tú lo sientas. Entonces, en tu vida personal va a ser Dios, Espíritu Santo, presencia y poder. El Nuevo Testamento va a enseñar que Dios te da poder para entrar en esta presencia y dejar que el Espíritu comience a tratar contigo. Y puedes decir, pero yo no soy digno de este Espíritu. Nadie es digno del Espíritu de Dios. Nadie es digno de la gracia de Dios. Nadie. Y si te dicen, bueno, pues quiero obedecer la palabra de Dios primero para sentirme un poco digno, para buscar la presencia de Dios, no es posible. Porque Dios sabe que todos somos pecadores. Por eso murió en la cruz. Y Dios sabe que no podemos hacer nada sin su Espíritu, ni obedecer a Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para comenzar a renovar nuestra mente y haya transfiguración y haya cambios en nuestro corazón, más bien dicho. Sin la presencia de Dios en nuestra vida es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, el Nuevo Testamento nos comienza a enseñar esto, pero no se entiende con la mente, se tiene que experienciar. Entonces, cuando dice aquí en el Nuevo Testamento que todo el que acepta a Cristo Jesús, Dios les da poder para ser hechos hijos de Dios. Tú aceptas a Cristo y Dios te da poder. Es un Dios poderoso que tiene hijos poderosos. Dios te da poder no para manipular o controlar el mundo exterior, sino para
controlar tu mundo interior. Porque el Nuevo Testamento y la relación que tienes con Dios va a ser algo interior. Aquí adentro de ti vas a oír la voz de Dios. Allí está la presencia de Dios. Y quiero decir a los cristianos que quizás no me estás entendiendo o comprendiendo, es que no va a haber nada sin nosotros. No va a haber sanidades si nosotros no ponemos manos. Entonces va a ser algo interno, fluyendo. Es la presencia de Dios. Y quiero entrar en esto que la Biblia profetiza la iglesia hoy en día. Y dice que es tibia, una iglesia tibia. Entonces tenemos que aprender a ser calientes una vez más. Y ese es el segundo video, cómo ser calientes. Disculpe, esa es nomás la introducción, cómo entender la Biblia. Ok, me deja regresar. ¿Cómo entender la Biblia? Es un libro con letras, pero el libro dice, no te enfoques en la letra, sino en el espíritu. Y le dice a los ministros, no somos ministros de la letra, porque la letra trae muerte, pero el espíritu de Dios trae vida. Y Jesús le dijo, cuando lees el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue simplemente la revelación como es Dios, en el Antiguo Testamento. No te enfoques en las leyes, porque sabemos que las leyes fue solamente para que naciera la simiente. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le prometió una simiente a la mujer, y esa simiente iba a nacer a través de Israel, pero Israel pecó y Dios los iba a destruir. Si Dios destruye a Israel, no nace la simiente. Entonces Dios hizo leyes, hizo ritos, pero no te enfoques en las leyes, en los ritos, porque esos leyes y ritos solamente fue para que Jesús pueda nacer a través de Israel. Y cuando Jesús nació, entonces esas leyes y esos ritos ya sirvieron su propósito. Ya nació Jesús. Entonces ahora nuestro enfoque es Jesús. La verdad es Jesús. Todas las palabras que salen de Jesús es verdad. Enfócate en Jesús, en la vida de Jesús. Lo que Él dijo es Dios encarnado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y nos comenzó a enseñar luz y cosas espirituales que se entienden con el corazón. Abre tu corazón a lo que Dios, un espíritu, nos está enseñando. Y habla del reino de Dios. Aquí el reino de Dios ha venido. El reino de Dios es algo poderoso. Es amor, gozo, paz, poder en el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que habitar en nuestro corazón. Si hay amargura, tristeza, enojo y odio, comienza a eliminar eso. Viene luz. Deja la luz entrar en ti. Toma el poder que Dios te ha dado, y con el poder que Dios me ha dado traigo toda amargura, toda tristeza, toda preocupación, todo odio a los pies de Cristo Jesús, con el poder que me ha dado. Y voy a dejar el reino de Dios, que es luz, habitar en mí. Eso es lo que está enseñando el Nuevo Testamento, cosas espirituales muy importantes, que es más importante de tener todo el oro en el mundo, toda la riqueza en el mundo, es tener el reino de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida. Entonces entiende que eso es un libro espiritual. No me quiero pasar más tiempo. Entonces mira mi segundo video de cómo tener esta relación con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.